Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Así es, bendito Señor. Hoy en esta mañana, Señor, venimos a bendecir tu nombre. Venimos a exaltarte, Señor, porque grande ha sido tu favor, bendito Rey, y tu misericordia para con nosotros. Hoy te exaltamos, te bendecimos, te damos todo el reconocimiento y loor solamente a ti, porque tú, Señor, eres nuestra esperanza, porque tú, Señor, eres nuestra confianza. Hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor, en todo tiempo para con nosotros, tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor. Como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Así es, bendito Rey. Hoy te estamos dando gracias, amado Señor, porque tú has sido quien nos ha limpiado. Tú has sido, Señor, quien ha colocado de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Clamamos para que tú nos sigas, Señor, purificando. Hoy clamamos para que tú sigas haciendo esa obra que tú un día le iniciaste a través del llamamiento santo, Señor. Tú la sigas perfeccionando a través de tu Santo Espíritu hasta tu llegada, bendito Rey. Hoy te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque no hay otro como tú, Señor. Hoy exaltamos al Dios que nos ha dado vida, exaltamos al Dios que nos ha protegido, nos ha bendecido. Bendito eres. Ya no soy esclavo del temor, ya soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, ya soy hijo de Dios. Me envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, oh, oh.
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Así es, bendito Rey. Hoy te estamos dando gracias, amado Señor, los siervos, Señor, que tú utilizas para que tu mensaje sea puesto, Señor, en tu pueblo. Hoy te bendecimos, amado Rey, te damos gracias por la vida de tu siervo, nuestro apóstol Álvaro. Clamamos para que tú lo sigas usando, para que tú y tu Santo Espíritu lo siga guiando, Señor, para que Él pueda dirigir a través de tu palabra a ese pueblo tuyo, bendito Rey. Te damos gracias, Señor. Lo bendecimos, declaramos guardada su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Te damos gracias igualmente por la vida de nuestro pastor Germán, nuestra pastora Cristina. Te pedimos, amado Rey, que tú sigas resplandeciendo sobre sus vidas, que ese oro espiritual, Señor, siga fluyendo a través de sus vasos, bendito Señor, y que tú sigas entregando tu palabra, Señor, que es ese tesoro en nuestras vidas. Te bendecimos y te exaltamos y te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versos del 14 al 20. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación, por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra tuya nos hables, nos enseñes lo que conviene, lo que trae edificación para nuestras vidas a través de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 14 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se les había sembrado. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Marcos es una explicación
que el Señor Jesús le da a sus discípulos respecto a la parábola del sembrador. Hay que recordar que el Señor Jesús hizo uso de las parábolas para poderles explicar de una manera didáctica, de una manera sencilla, los misterios del reino de los cielos, que no estaban para todos. Y el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos, el uso que el Señor le da a las parábolas es para los discípulos, para que los discípulos del Señor Jesús en ese momento pudieran entender mejor. A los que no eran discípulos, Él les hablaba la palabra, les daba la enseñanza y, como decimos nosotros, si lo querían la tomaban o de lo contrario la dejaban. ¿Por qué el Señor no se esfuerza, como en el caso de los discípulos, con los incrédulos? Porque el Señor conoce los corazones y Él sabía que por más explicaciones, que por más minucia, que por más desmenuzar la palabra, ellos no se iban a convertir. ¿Por qué? Porque para poderse convertir, como lo miramos y lo explica en esta palabra, es necesario que el corazón esté preparado. Y la preparación del corazón consiste en que el corazón de piedra sea mudado por un corazón de carne. Y aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta. Esa muda del corazón de piedra por un corazón de carne, parte la hace el Señor a través de la misma palabra, por medio del Espíritu que está en la palabra. Pero la mayor parte la hace cada uno de nosotros o más bien cuando elige obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios poco a poco va ablandando nuestro corazón y eso permite que la palabra entre en el corazón y que la palabra tenga en nuestro corazón un arraigo. Por eso dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas personas a quienes el Señor Jesús compara con la palabra que se siembra junto al camino o en el camino, son las personas que tienen un corazón completamente endurecido. Y no quiero decir que sean más pecadoras o menos pecadoras que nosotros, de ninguna manera. Es un corazón que está endurecido como el de todos los incrédulos, pero que ante la palabra de Dios no tienen ninguna reacción. A diferencia de ellos, en el caso de los creyentes, nuestro corazón, claro, antes de Cristo estaba endurecido, podríamos decir empedernido, vuelto una piedra. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, tuvimos una reacción. Esa reacción es dada por la fe que hemos puesto y que pusimos en el mensaje del Evangelio que recibimos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las personas oyen la palabra y no tienen ninguna reacción a ese estímulo que es la palabra de Dios, facilito esa palabra, esa semilla que se sembró, viene el diablo y se la lleva. No les da tiempo, no hace ninguna consideración, él ve que la palabra en ellos no produjo ninguna reacción y por supuesto inmediatamente se la lleva, ¿sí? Es el caso más desafortunado y tal vez es de los más frecuentes
lastimosamente. ¿Sí? Y continúa diciendo: de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación por causa de la palabra, tropiezan. Aquí está hablando de otras personas que el Señor Jesucristo las asemeja a cuando la palabra es sembrada entre pedregales. ¿Sí? Cuando la palabra, o mejor, cuando una semilla se siembra en un terreno duro, esa semilla no va a poder crecer. Por eso es que los agricultores hacen una labranza previa de la tierra, previa a la siembra, y uno lo ve en el campo. Utilizan el arado, utilizan ahora el tractor. Antes se utilizaba las yuntas de bueyes, se utiliza el azadón, se voltea la tierra. Todo ese proceso que parece muy simple, muy sencillo, todo eso tiene un propósito. Por una parte está ablandar la tierra, porque la semilla, recordemos, es algo muy pequeñito. En general todas las semillas son pequeñas. Sí, la de la naranja, la de la manzana, la de la uva, de pronto del aguacate es un poquito más grande, proporcional al tamaño del árbol. Y por ser pequeña, una semilla es frágil. Y una vez que la semilla empieza a germinar, necesita que el terreno esté blando, porque de lo contrario no se va a poder dar el proceso de germinación, o más bien se va a arruinar el proceso de germinación. ¿Por qué? Porque la plántula que está naciendo, el tallito que nace, se va a encontrar con un obstáculo, con una oposición dada por la tierra dura. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor compara y nos está enseñando que hay personas, hay almas a quienes se les predica la palabra de Dios e inicialmente la reciben con gozo. ¿Sí? Puede ser que los primeros días hay gozo, o tienen una parte, digámoslo así, blanda en su corazón, y la palabra que recibieron, la recibieron con gozo. Pero luego las partes que están endurecidas del corazón impiden que la semilla eche raíz, ¿sí? Y el proceso se frustra, el proceso se daña, y peor aún cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las amenazas, cuando viene la tribulación por causa de la palabra de Dios. Ese tipo de pruebas, las personas que tienen un corazón parcialmente endurecido, más endurecido que blando, no van a aguantar. Por eso es tan importante, y yo sé que este mensaje lo hemos enseñado muchas veces, cuando leemos las Santas Escrituras es muy claro, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que repasarlo. Son conceptos importantes que debemos repasar. ¿Sabe por qué? Porque es algo muy cotidiano. En muchas ocasiones nosotros miramos creyentes y miramos personas que reciben muy bien el Evangelio, que, como se dice, venían muy bien haciendo una excelente carrera en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el rato menos pensado vemos que aflojan, que se apagan, que se llenan de argumentos, que pierden todo tipo de motivación, primeramente al servicio, segundo a escuchar la palabra de Dios, tercero a buscar el rostro de Dios, hasta que quedan como que si nunca hubiesen creído, como que si nunca hubieran degustado al Espíritu Santo de Dios en la palabra y en el culto.
¿Por qué eso? Porque el corazón, el trabajo en el corazón ha sido parcial. ¿Por qué eso? No por la palabra, no por el Señor, tampoco por la iglesia, tampoco por el predicador, aunque el predicador, el énfasis, la dirección que el predicador le dé al mensaje es muy importante, pero la causa principal de ese endurecimiento parcial del corazón es la propia voluntad, la propia elección. Cuando yo elijo creer o cuando yo elijo no creer. Cuando yo elijo creer la palabra, le estoy dando importancia a la palabra de Dios y a Dios. Cuando elijo no creer en la palabra, le estoy restando importancia. Eso de restarle importancia a la palabra, a la lectura, a la oración, al culto, al servicio, mal síntoma. Mal síntoma. Podríamos decir que nos está indicando, es como una alarma, como un testigo que se prende y que nos dice que algo está sucediendo en el corazón, que puede llevar a consecuencias desafortunadas. Entonces hay que ponerle mucho cuidado. ¿Sí? El trabajo en el corazón es un trabajo que está o depende de la responsabilidad personal y del libre albedrío. Continúa diciendo: los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Vamos a mirar un poquito en detalle. Dice: los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Aquí hay que hacer una diferencia. En el caso anterior era la palabra que era sembrada entre pedregales. Aquí es la palabra sembrada entre espinos. Las piedras no son organismos, es materia inerte. ¿Listo? Una piedra no va a competir con una semilla, ni por el agua, ni por el oxígeno, ni por los recursos que hay en el suelo, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el magnesio, fundamentalmente, que es lo que más necesita una planta en general. Sí, una piedra no va a competir con eso. En el caso de los espinos, entendamos espinos como lo que nosotros llamamos maleza, las plantas que no se cultivan, sino que nacen de suyo propio en los diferentes suelos, terrenos, climas, etc. ¿Listo? En este caso dice que la palabra que cayó entre espinos, dice, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Entonces, esos espinos que describe aquí la Escritura representan organismos vivos. ¿Listo? Y nos da a entender que empiezan a competir por los nutrientes, empiezan a competir en este caso por atraer la atención del alma del creyente. Se siembra la palabra, se siembra la semilla en un corazón, en una alma, pero esa alma tiene otros organismos vivos, digámoslo así, que están demandando nutrientes, que están demandando atención, que están demandando tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que la semilla de la palabra de Dios, como proporcionalmente es menor, entonces termina ahogada. ¿Listo? Aquí por ejemplo, ¿cuáles afanes de este siglo? Muy frecuente, gozar de la vida como dé lugar. Eso es
muy frecuente. Quizá tal vez a nosotros, sobre todo los que llevamos más tiempo profesando la fe, ya se nos ha olvidado eso. Como hace bastante tiempo ya no tenemos esa práctica de gozar la vida como dé lugar, independiente de lo lícito o ilícito que sea el medio que trae gozo, placer o deleite. Entonces como que pensamos que todo el mundo es así, y no quiero decir que no gocemos la vida. Los creyentes, claro que la gozamos, y tal vez la gozamos mejor y a más largo plazo. No digo tal vez, sino estoy seguro. Y más lo que más nos vamos a gozar nosotros es nuestra eternidad. Esa es una experiencia que no sé cómo decirla, nueva y que se renueva. O sea, una experiencia que para nuestra alma estar en el cielo va a ser algo nuevo. Y cada momento de nuestra eternidad vamos a tener diferentes experiencias. Por eso es que en el cielo, digámoslo claramente, nadie, ninguna de las almas nos vamos a aburrir por todo lo que vamos a ver, el resplandor de la gloria de Dios, que eso es algo extraordinario, ¿sí? Y alguien dirá, pero pues llega un momento en que uno ya en 1000 años ya se cansó de ver a Dios. No, porque es que, mire, nuestra mente no alcanza, pero recordemos que Dios nuestro Señor es el creador, no de la tierra, no solamente, o más bien, no solo de la tierra, no solo del firmamento que nuestros ojos ven, no solo de nuestra galaxia, no solo de nuestra luna, de nuestras estrellas, sino de todo el universo, de los miles de millones de galaxias, desde la eternidad y hasta la eternidad. Así como es la creación de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, así serán nuestro deleite. Cada momento vamos a ir conociendo, admirando más la gloria de Dios sin fin. No vamos a tener un momento o un receso. Siempre vamos a estar conociendo, profundizando, oyendo al Señor. Eso es de las cosas que personalmente más me emociona, oír al Señor, cuando el Señor nos hable. Eso va a ser extraordinario. Entonces le decía, ¿cuáles son los afanes? Habíamos dicho gozar de la vida como dé lugar. Hay personas que escogen los vicios, otros escogen el desenfreno, otros escogen, en fin, lo que quieran. Sí, la parranda, la bohemia, etc. Unirse con alguien, ese es un afán que es hasta cierto punto normal. ¿Por qué digo normal hasta cierto punto? Porque pues el Señor nos creó hombre y mujer, y la familia, lo hemos visto, es una institución establecida, creada, respaldada, sustentada y defendida por Dios. ¿Listo? El asunto está en que uno se busque o se provea por sus propios esfuerzos o por su propia cuenta. Ese es el asunto. Lo correcto es que el Señor sea el que provea, el hombre o la mujer, la ayuda idónea. Sí, eso debe ser una meta en los hombres y en las mujeres solteras, que sea el Señor proveyendo. Y si alguien dirá, es que yo no soy soltero, yo soy separado, yo soy viudo, yo soy separada, lo mismo, que sea Dios, no se vaya a esforzar, no se vaya a agotar, no vaya a desesperarse, a consumir sus fuerzas en eso. Mejor busque el reino de Dios y su justicia. Y si Dios
tiene, esa añadidura para usted, ese matrimonio, ese esposo, esa esposa, esa restauración, que sea el Señor. No lo vaya a hacer por su propia cuenta, porque esas iniciativas personales generalmente no terminan bien. Que sea iniciativa de Dios, así como en el principio, que el Señor dijo: no es bueno que Adán esté solo. Que a lo mismo, si el Señor lo tiene en su beneplácito, diga de ustedes. Yo siempre le pedí eso al Señor. Yo le recordaba: mira, Señor, yo quiero que sea así. Si es tu voluntad, si tú ves que no es bueno que yo esté solo, tú mismo dame la ayuda idónea. Y así ha sido. Otro afán de la vida: sobresalir. Las personas, el alma de la gente tiene con mucha frecuencia ese deseo, ese anhelo por sobresalir, por destacarse, por ser el mejor en algo. Y la gente, mire, y es tan tenaz eso, es tan fuerte que aún la gente, y se han visto casos no pocos, que la gente, aunque sea en lo malo, se quieren destacar. Y eso, póngale mucho cuidado, al inmaduro lo afecta muchísimo. Me refiero al joven inmaduro, al joven inexperto, a la jovencita inmadura, inexperta, lo afecta mucho. Por eso es que a veces los muchachos se meten en situaciones que después no saben ni cómo fue que terminaron en eso. Comportamientos completamente dañinos para sí mismos, para la familia y aún para la sociedad. O sea que ya se convierten en delitos. ¿Listo? Dice: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Cuando esa semilla que se llama, o esas semillas más bien que se llaman codicia, avaricia, que es idolatría por el dinero, está sembrada también junto con la palabra de Dios, y si son mayoría, van a terminar ahogando la palabra de Dios, porque claramente lo dice, el engaño de las riquezas. Y miren que las riquezas son engañosas. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este pasaje de San Lucas 12:15 es bien importante, porque previamente está hablando y lo dice específicamente: el engaño de las riquezas. Y aquí el Señor está quitando el engaño. Con la enseñanza que da en Lucas 12:15, quita ese engaño o muestra la verdad. ¿Sí? Por eso dice: guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El engaño es que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando un hombre, una mujer, una familia, una sociedad piensa eso, que la vida consiste en tener, acumular y tener más y seguir acumulando y seguir teniendo, y que eso es vida y que eso es vida, y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, está completamente engañada, porque la vida del hombre no consiste en eso, sino no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Listo? Entonces hay que ponerle mucho cuidado, porque cuando hay avaricia, cuando hay codicia, cuando hay idolatría por lo material, esa semilla también que está en el corazón compite con la palabra de Dios. Y si son mayoría, volvemos, van a terminar ahogando la semilla de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, versos 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza que son nada?
De cierto se hacen alas como águila y vuelan al cielo. Mucho cuidado. Estos versos son muy importantes. Nos dice que las riquezas no son nada. ¿Y sabe por qué? Porque las riquezas se quedan aquí. Nadie se va a la eternidad llevándose su propia casa, llevándose su terreno, llevándose su fábrica, llevándose su almacén. Nada, ya no necesitamos nada. Recordemos lo que el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, que Él iría a fabricar una morada para nosotros o hacer una morada para nosotros. No nos preocupemos, allá como se dice, nos tienen todo listo. El paquete es completo, todo incluido. ¿Listo? Dice en San Lucas capítulo 12 versos 19 al 21: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire cómo en esta parábola el Señor les enseña a sus discípulos y los términos que usa. A este hombre de la parábola, a quien sus cultivos le habían producido muchísimo, tanto que tuvo que ampliar sus ganados y a sus graneros y acumular el producto de sus cosechas, le dice así, lo trata como necio. ¿Por qué? Porque este hombre pensó que la vida consistía en tener abundantes riquezas para muchos años, en comer, beber, deleitarse, regocijarse y descansar. Y ya lo vimos, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En los pasajes anteriores. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Es mejor, guardando las leyes de la administración personal. Hay que atesorar, obviamente, para los hijos, para la familia. Hay que trabajar muy bien. Hay que pedirle al Señor que nos bendiga. ¿qué? Es que me acordé de algo que alguien me dijo que me pareció muy acertado con respecto a esto, pero no lo voy a tocar. Hay que tributarle a Dios, hay que ser juicioso y serio, pero hay que disfrutar. Porque si una persona se dedica a acumular y a guardar para muchos años, en eso no consiste. Es mejor que disfrute. Es una bendición de Dios que el hombre coma, bebe y disfrute de su trabajo y que se vea que trabaja, que produce, que entiende el uso que se le debe dar a la riqueza o a los recursos que el Señor nos permite adquirir o conseguir. Hay que vivir bien. En esto sí uno tiene que ser muy entendido. Dice, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Cuando dice rico para con Dios, entendamos como una vida dedicada al Señor, una vida de oración permanente. No quiere decir que todo el tiempo estemos en el lugar secreto o en el cuarto de habitación, no, porque tenemos que trabajar, tenemos que atender la familia, tenemos que descansar, pero que en todo momento nuestro espíritu, nuestro corazón esté conectado con el Señor, con acción de gracias, con alabanzas, con himnos, con cánticos, con salmos. Eso se refiere a ser rico para con Dios.
a no escatimarle al Señor nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, aún nuestro cansancio, si nos cansamos sirviendo, si el servicio, que en el nombre de Jesús pronto, ya muy pronto, con el favor de Dios, y oremos por eso para que nos podamos vacunar, y en el caso nuestro de los pastores, la pastora Cristina y en mi caso, es indispensable la vacuna por la patología agregada. Nuestro apóstol ya nos dijo claramente que a nosotros, hasta que no estemos vacunados, no podemos abrir, porque no podemos correr ese riesgo, un riesgo tan alto por apresurarnos o adelantar unas cuantas semanas la apertura de la iglesia. Sí, entonces oremos que la vacunación, el Señor nos permita lograrla con prontitud. Y entonces les decía que uno tiene que ser rico aún en el esfuerzo físico, no escatimar si nos cansamos sirviendo. Yo ahora pues es sencillo, aquí me ven sentado, en otras ocasiones he predicado de pie, pero en el servicio, en la iglesia, generalmente un culto son 5, 6, 7 horas de pie, contando ensayos y otras actividades. Gloria a Dios, yo nunca me he quejado de eso, nunca he pedido vacaciones. Siempre lo he hecho con amor, con el mejor esfuerzo, y eso me ha traído sobre mi vida una bendición muy especial. Dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Hace poco, creo que menos de un mes o un mes tal vez, hablamos que nosotros no debemos ni codiciar ni envidiar lo que tiene el incrédulo ni lo que tiene el creyente. Cada uno debe estar contento con lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Recordemos, si hay alguien a quien el Señor aquí le ha dado una abundante provisión, unas muy buenas condiciones, gloria a Dios, regocíjese, arrodíllese, dele gracias a Dios por esas cosas buenas que Dios le ha dado, que le permite disfrutar. Si a alguien aquí en este peregrinaje no le ha tocado cosas materiales, privilegios, o si la vida le ha tocado más duro, regocíjese, porque Dios es justo y el Señor exalta a las personas que son, entendamos lo que han vivido en una humilde condición. El Señor a su debido tiempo lo exaltará, porque Dios es justo, recordemos. Y mire, tan así que si una persona vive en deleites aquí en la tierra, o si vive en una escasez extrema en esta tierra, eso se va a olvidar. En nuestra eternidad, tanto el uno como el otro lo van a olvidar. Y el que vivió en deleites y en opulencia no va a estar recordando la opulencia y los deleites que tenía acá en la tierra. Ya les dije, por la impresión y la maravilla de la vida eterna. Mucho menos el que vivió en una humilde condición. Esa persona sí que va a disfrutar. ¿Listo? Entonces, tranquilos. Dice que las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Importantísimo, como conclusión, la tierra en la cual es sembrada la palabra. ¿A qué me refiero? Al corazón. Entre más suavecito esté nuestro corazón, la semilla que es la palabra de Dios
va a tener un mejor destino, digámoslo así. ¿Listo? Si el corazón es duro, ya sabemos que viene el diablo y se roba esa semilla. Si es medio duro, es como los pedregales. Si es suave, pero está rodeada de espinos, cuidado con esos espinos que compiten y ahogan la palabra. ¿Listo? Hay que ponerle mucho cuidado a este mensaje. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de ti, humillados, rendidos. Hoy oramos por los tributos, hoy yo te pido que tú coloques el querer como el hacer. Y en el nombre de Cristo Jesús estoy atando todo espíritu inmundo que se levanta contra el sembrar, contra el tributar a Dios, porque el diablo pone argumentos, pone pensamientos para que la persona no tribute y así de esa manera le roba la bendición. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú bendigas, prosperes a tus hijos y a tus hijas al 100 por uno. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti, bendiciéndote, exaltándote, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. La iglesia Torrefuerte, la iglesia Genesaret, en esta mañana, en familia, como una sola familia, como un solo cuerpo, como un solo espíritu, unánimes, juntos, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Bendito eres tú, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres tú, Padre misericordioso y eterno. Bendito sea tu nombre de generación en generación. Bendito eres tú, Espíritu de Jesucristo, que moras dentro de nosotros. Te alabamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Postramos nuestras vidas en alabanza, en gratitud, en reconocimiento, en humillación delante de ti, para bendecirte, para exaltarte, para reconocerte como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro sanador, como nuestro proveedor. Tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti te damos alabanza, exaltación y gloria en esta mañana, Señor. Encomendamos este día en tus manos. Encomiendo a cada familia de la iglesia Genesaret y Torrefuerte, las encomiendo. Espíritu de Jesucristo, ayúdales. Espíritu de Jesucristo, susténtales. Espíritu de Jesucristo, libra, guarda, protege a tu pueblo amado, Señor. Protégeles. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes con milagros, con señales, con prodigios, que hagas ese milagro, Señor Jesús, que mis hermanos necesitan, que nosotros necesitamos, Señor. De igual manera oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su familia, Señor, todos los pastores del ministerio, Señor, cada siervo, cada líder, cada ovejita de la iglesia cristiana Salem sean guardados, protegidos, Señor, librados, sustentados, sanados, Señor. Oramos por nuestras autoridades civiles, por el señor presidente, alcalde, el gobernador. Ayúdales, dirígeles, Señor, que este plan de vacunación sea un éxito, que se pongan las vacunas pronta o prontamente, Señor, en toda Colombia, Señor. Oramos por tu pueblo amado, oramos por Israel, Señor, por Jerusalén, para que tú cuides de Jerusalén, que tú libres a Jerusalén, que tú guardes a Jerusalén, que haya una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, Señor, y todos los que amenazan a Jerusalén sean consumidos, Señor. Gracias por este día, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un abrazo para todos.